Muy buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta actividad, en el lanzamiento de la plataforma BRON. Quiero agradecer a Tom Samuelson por el apoyo y la invitación a participar también aquí, y a todos los presentadores, también a José, que nos acompaña ya aquí en la plataforma. En nombre de la Bolsa de Valores de Lima, también les doy la bienvenida a todos los contactados a este evento. La Bolsa de Valores de Lima, junto a BRON Investor Network, hemos concretado un acuerdo para ofrecer a los inversionistas peruanos acceso a una red de información, una plataforma que sirva de canal directo entre empresas e inversionistas, en particular inversionistas extranjeros. En el caso de las empresas del S&P BVL Select, solo como una muestra de lo relevante que es este tipo de actores en el mercado local, contamos con más de 1.000 inversionistas extranjeros, la vasta mayoría inversionistas institucionales. Y estos inversionistas representan en promedio entre 10 y el 20% del accionariado de estas compañías, según un reporte de estructura accionaria en la Superintendencia de Mercado de Valores del año 2022. El rol de los inversionistas extranjeros no es menor. Ellos evidentemente buscan oportunidades, pero obviamente también exigen retornos, rendimientos y niveles de riesgo que sean competitivos, pues el mundo en su gran mayoría son economías abiertas y debemos competir por ese capital. El hecho de que un inversionista despliegue capital en una empresa peruana es un éxito, no solamente para el país, sino también para esta empresa, y muestra su diferenciación con respecto a miles de oportunidades alrededor del mundo, especialmente en contextos como los actuales, donde el capital ciertamente no abunda. En promedio, los inversionistas extranjeros han representado en los últimos años entre 30 y 40% del volumen negociado. Si tomamos el promedio de 5 años, ese porcentaje ha sido 31% de la negociación. Y han sido tradicionalmente el principal inversionista del accionario peruano. Por eso su importancia no puede ser no tomada en cuenta. Con el lanzamiento de la plataforma BRON se busca dinamizar un poco, digamos, este segmento del mercado, brindando un acceso directo o una conexión directa entre las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima y este tipo de actores. Damos una propuesta más en la creación de relaciones, en la comunicación, en la información y en el establecimiento de lazos duraderos entre el Perú y los mercados globales. Esperamos que esto sirva como una contribución desde la Bolsa de Valores de Lima y obviamente el sponsor BRON Investor Network, y creemos que es una gran oportunidad en general para, como mencionaba, esta conexión. Sin más, los dejo para pasar con el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Primero, me gustaría agradecer a la Bolsa de Lima por ayudar a organizar este evento. Mi nombre es Tom Samuelson, soy fundador de BRON Investor Network. Como asset manager durante más de 20 años, me frustraba la dependencia de banks y brokers para corporate access. Decide que ayudar a que la comunicación entre los asset managers y las empresas sea más eficiente y digital. Me disculpa por mi español. Ahora les presentaré a la BRON Investor Network en inglés con las slides en español. So let's begin. BRON, we call it a revolutionary application because it does transform the way public companies and share information and obviously have interaction with investors. Why is it revolutionary? We decided early on that instead of trying to create a database or a new kind of website, that we would take the idea of what's going on today, which is where everyone's getting their information, which is in social media. So we've structured the application kind of like a financial Instagram. So it looks and smells and structured like a social media app
with all the content coming from companies to try to educate and inform investors. We say that the word BRON comes from the Swedish word of bridge. So we say we're the bridge between investors and companies. We know that banks will always be involved in transactions, but they are becoming less influential, especially with larger investors in the interaction between companies and investors. I just want to show some statistics about Peru because I think it's very interesting. If you look at Peru with a total population of 34 million, almost 75% of the population is active on social media. That's significantly higher than the global, with the global average, which is around 50, 60%. So Peru obviously is, like most of the countries in Latin America, people are very active with social media on a number of different types of channels. So let's start to talk about some of the issues that BRON can help solve, some of the problems BRON can help solve. So first, obviously targeting new investors. Every company, doesn't matter how big the market cap is, every public company around the world has this idea of how do we target new investors? How do we bring new investors in? And it's very frustrating and very expensive. Also, many companies, most companies produce a lot of what we call content in our analogy, but it's really investor relations data. It could be filings with the regulator. It could be presentations. It could be now videos. A lot of companies are doing videos. A lot of companies are doing informatics. And the problem is a lot of this data is not getting to investors. The other thing is a lot of large investors, like I was, are demanding that they want to speak with the companies directly. They don't want to go through a broker or a bank because it's inefficient. So you need a tool to basically enhance that type of direct access. And finally, research was depended on by every public company for many years. It is no longer the tool of telling the story as it used to be for most public companies. So, it's about now getting your information to educate your investors directly. So, how does BRON do this? So we talk about this word in English, and now obviously it means the same thing in Spanish: democratization, meaning being increased transparency, getting your information to more people and getting it out there. This is what every regulator in the world, including the Peruvian regulator, wants. They want to make sure that anything you're doing for a large investor or a group of investors is available to all investors. And this is the problem and some of the things that BRON does to enhance. Because one of the things we have known, and whether it's Peru or Brazil or the United States or France, the amount of interest in stock markets has exploded, beginning with the pandemic. It was happening before, and it really has exploded. And demand for information is growing, along with the trading volumes. I mean, just to mention, there's, as you probably know, there are some new entrants in the markets like Tree. Tree's an invest. They put together a tremendous investment app, and the amount of local investors investing with them in Colombia, Chile, and Peru is more than anyone expected. So there is a large investor base locally that it's very frustrating for companies to organize, and this is one of the things that BRON can help do. So I'm not going to read everything. The whole idea is a tool to help engage, communicate with investors directly. That's the whole idea behind it. All right. So just commenting on a few things. One of the problems that I see in terms of getting, communicating with investors and getting them to understand the companies better is that a lot of the information, or most of the information that you as a company are producing, is not getting to investors. It's just not. So whether it's the United States or Peru or Brazil, or like I said, England, a lot of this information goes into the cloud and gets lost, or it sits on your IR website and doesn't get looked at because the traffic to most IR websites is very low. So we
have decided, we created this application, BRON, to make sure that 100% of everything you're publishing is going to get to investors. It's going to be easy for investors to get to. Because if an investor is following, 10, 20, 30 companies, they don't have the time to go to every website. So we make it easy. We aggregate all of the data that you're publishing and other companies are publishing to make it easier for investors to follow. Now, one of the more controversial things that we're talking about here is we believe that email is dead. When I say that as a communications and distribution tool from business to business, and the main reason why email is no longer effective is for obvious reasons, the spam, the viruses. This is something that's happening all over the world in every country, every company and every financial company, asset manager, and your companies now have email filters. And these email filters are there to prevent viruses and all of these things. And what they end up doing is they end up blocking large percentages of email. So imagine a company like BlackRock or Fidelity or any sort of hedge fund asset manager, which gets thousands of emails a day, many of those emails from companies, your press releases, et cetera. They're not getting to the investors. That's the realization. And the other part of it is when we talk about this communication, is there are things happening in the communications world that not many companies are aware of. And the biggest problem today is that we're all used to, us doing business outside the US, to use WhatsApp. WhatsApp has become a vehicle to substitute for emails. The problem is every fund manager in Europe and every fund manager in the US has regulations that they must adhere to. And these regulations basically ban the use of WhatsApp because WhatsApp is what they call non-compliant. And some of our speakers later are going to talk to you about that. But compliant means that every message, whether it's over a WhatsApp type device, direct message, or email, has to be archived for the lawyers, for the compliance people. And if they're not, as you can see here, there's been over $6 billion in fines in the US and Europe alone. Many people are getting fired. So this is a problem for many fund managers who now only could use email. And we've discussed previously that email is no longer effective. So we have solved that problem with a special feature that we included. So here basically is the flow of our application. The content is produced. We post it for all the issuers. It goes to our distribution channel to be absorbed by anyone who's following a number of companies, goes right to investors. And then we have this compliant message system, which I mentioned before. So we've built the first affordable compliant message system for all fund managers in Europe and US to be able to communicate directly with you. So we give you the power to decide who to connect with. And so now fund managers have an alternative using our system versus email to either do direct reach out, or in the case of our clients, which are the companies, to be able to reach out directly also to fund managers. So let me do quickly what unfortunately I can't do a live demo, but let me do quickly a demo of how the application looks. Here's our mobile application. So it's an app, as you can see. You just click the app. And then, like any kind of social network, you'll see on here is the home screen. And on the home screen is all of the content of the companies you follow. So whether it be an earnings release or a video or something of that nature, all of the investors following your company or any other company will have this content. And as you can see here, we publish both in English, obviously, and also the native language. In the case of Peru, obviously Spanish. In Brazil, it's English and Portuguese. So this is useful. This tool is useful for both offshore investors and local investors. A user can go in as well and look for a company by searching. So in this case, an example, we search for JBS, who's on our platform. They're the largest meat company in the world. They happen to be based in Brazil. And once you type in the name, you can click, and then you'll see all the content from JBS. You can follow and set alerts for any company that you want to follow. So it makes it easy for investors to be updated on
all the information that is coming out of any public company that they follow, that they're interested in. So this is basically how the app works. So let me talk now here just about some important things, what we call this digital pathway, and why it's important, and why we think this is something that every public company must have. So what does the BRON app do? We increase engagement. Okay, we make sure all of your content, as we said before, whether it's press releases, filings, videos, is easily available. And that's important to investors, because the most widely used aggregation information app is called Bloomberg. That app costs over $30,000 a year. So we offer our app to investors for free. So it's definitely a viable alternative to what we're seeing out there. The second thing is measuring your effectiveness, measuring investor relations effectiveness with real-time analytics. That doesn't exist today, right? Because if you ask a broker to send you analytics off of the last research report they just did, they will never do that, because they don't have these analytics, and if they did, they wouldn't want to show them to you. And then the final thing, one of the most important things we want to come across is in this presentation is, if you want to increase your trading volumes, there's only one guaranteed way to do it, and that's increase your transparency. I don't mean that you need to create new kinds of content to increase. What I mean by that is increasing transparency is taking your existing content, adding to it, and then distributing it to a wider audience than ever before. This is only possible through apps like BRON or the BRON app. So there's no guarantee that participating in BRON will help your stock go up. No one could guarantee that. If I said that, I would be foolish. But we can guarantee that if you participate and you're actively participating and getting your information out there, your volumes will increase. And there's plenty of examples that we have of clients of ours. So we know that in this type of format, we call it a social network community. We allow investors have direct access to your content. They can engage with the content, meaning there's analytics available. And then obviously using our special feature, which is the compliant, secure messaging system, which, by the way, is becoming a norm in many industries, that will also increase your ability to target and then have direct communication with investors. So how does it work? It's very simple. You choose a plan. We have 4 different plans, which I'll show now. Any plan, if we have a free plan as well. You download the app. Most of our users are using a mobile app. We're on the App Store at Google Play. We also have a desktop application. So if you don't want to use mobile, you can use the desktop application. And you just make sure the information is accurate. You make sure that we get we know that when your content is available, we do all the extraction for you. We do all the posting. Essentially, we do all the work for you if you have one of our premium subscriptions. So you don't really have to do much except monitor what's going on. So that makes it easier, obviously, for you, because you don't have to have an extra step of posting to your site and then PR and then posting. So we do all that work for you. So the idea behind this is to make it easy and affordable for all sizes of companies. So here's our plans. We have 4 different plans. There's a basic plan. The basic plan is you have to post the information yourself, which if you have IR people that can do that, that's great. Unfortunately, with this basic plan, you don't have access to the compliant messaging system. That's only for our plan. So we have a plan for large cap, small cap, and companies that are only issuing bonds. The differential between a large cap and small cap is $1 billion US. So there's a lot of companies in that will be premium, what we call small cap. We do all the posting for you. You have access to the compliant domestic system. And as an incentive, we started this when we launched in Brazil a couple of weeks ago, and we had an incredible success, which is going to help everyone, because obviously the more Brazilian companies on the app, the more Mexican companies are going to help the entire region, because it means more eyeballs. So what we decided to do to make it easier is we think the plans are affordable. So what we'll do is from now until the end of the year, we're going to offer a free trial with no obligation.
So you pick one of the plans, you sign up through a link, and again, it takes about 5 minutes to sign up. You can download our terms of service, and then you become part, and then we begin the process to start putting your information on the application. And again, you'll just benefit from the fact that it's on there. You can start, moving, asking some of your local shareholders, et cetera, to download the app. So it's like it's like your own IR app for a very low price. And as I said, from now until 2024, we're not going to be invoicing anyone. And again, no obligation to do it. So this is to incentivize everyone to participate, because the more companies that participate, the better for everyone. That's why we call it a community. So let's move on to the next phase of our presentation. If any questions come up, I will answer them, but let's move on now. I see that Juan Bayuelo is here, so let me make some introductions here. Okay, here we go with our next speaker. Juan Bayuelo es un socio directo y portfolio manager de Quaker Ridge Capital Management y ECM Family Office. Juan tiene más 25 años de experiencia como equity portfolio manager. Antes de Quaker Ridge, Juan fue portfolio manager de Twin Lakes Global Advisors, un fondo de multi-asset focused on emerging markets. En el década de 2000, Juan fue portfolio manager para el fondo KDC Emerging Markets, un fondo de cobertura fundado en 1981. Juan fue co-head de Emerging Markets at HSBC Asset Management, sede en Londres de 1997 y 2004. Juan comenzó una carrera de gestión de inversiones como portfolio manager para Clemente Capital, uno de los pioneros en Ventil y Emerging Markets. Juan tiene un MBA de Columbia University y un Electrical Engineering de Rutgers University. Juan, please begin. Thank you for the introduction, Tom. Do you want me to do the presentation in Spanish or English? Whichever way you prefer. Spanish would be great, Tom. Spanish would be great. Okay, perfect. Yes, thank you, everybody. Tom knows me for a long time. We were investors in New York, por favor. In 2000. En español se me olvida, Tom, se me olvida. Tom es un buen compañero, lo conozco de muchos años. Él conoce muy bien la necesidad de tener información de las compañías, porque tanto él como yo, la necesidad de tener información es muy valiosa. Nosotros valoramos mucho la información que nos proveen las compañías y también que se haga en una forma muy pronta, que tengan la necesidad de dar esa información. Y una cosa muy importante es que nosotros como inversionistas nunca tomamos nuestras decisiones propias, ¿verdad? Pero necesitamos la información. Entonces, cuando hay mucha incertidumbre y no sabemos lo que sucede, tendemos a mejor no a actuar o efectuar transacciones en compañías porque tenemos poca información y eso conlleva a mucha más volatilidad en el precio de las acciones. Entonces, a nosotros, la verdad que si tenemos la información adecuada, y por eso tenemos las reuniones con las compañías y también necesitamos en una forma diaria llegar a un sitio donde podamos tener esta información agregada. Creo que lo que está ofreciendo Tom es una cosa muy valiosa para nosotros, de tener toda esa información en la mano. Aquí en Estados Unidos, como todos ustedes saben, hay muchas regulaciones en términos de dar un disclosure o proveer la información a los inversionistas de manera adecuada a todos. ¿Y qué sucede? Si hay inversionistas que están viajando por la región y hay alguna información que ellos obtienen y nosotros que estamos acá no la obtenemos, ahí hay un poquito de desventaja y eso también puede causar un poco de negatividad porque hay personas que obtienen información adelante de nosotros. Nosotros solo lo que queremos es un poquito de transparencia
tanta información como puedan posibles, perfecto, que nosotros tomamos las decisiones si comprar o no o mantener las posiciones en la compañía. Creo que eso es todo lo que les puedo decir en el momento. No sé si tienen alguna pregunta y puedo entrar más en detalles acerca de cómo hacemos el análisis de día a día y cómo utilizamos todos estos medios de información para llegar a tomar nuestras decisiones diariamente. Gracias, Juan. Thank you so much. We have a question came in. So before we go to Jose, we'll answer the question. Let me just go to Q&A here. Okay. So first question is, what are the criteria that BRON's app takes into consideration when doing investor targeting? The consideration really is up to you. I mean, what we do is we give you the tools. So we give you the tools to see who the investors are that are following you, see other investors out there. And you could choose to do targeting in many different ways. But the one way is to just look on the app. You can search for different investors, follow them. When they follow you back, you can then now begin this communication process with the compliant system. So this is obviously one way. The other way we do targeting, and this is sort of a larger way of targeting, is we can feature, for example, investor days or other important events that you want to feature. And what we do is we'll put them as sponsored content so that everyone who opens the app, I mean, thousands of people, not even people that are following you, will see your investor day. So we can promote different events that the companies are doing. So that obviously is another way that we can help with this whole idea of targeting. Okay, so Juan, thank you very much. And now we'll go to our next speaker. Jose Gonzales es un Associate Director de GCG Advisors, un consultora financiera fundada de 2005, disculpe. La carrera financiera de José comenzó hace más 30 años como uno de los primeros estragas de andinos de la legendaria Baring Securities. José pasó más de 10 años como un reconocido economista y estratega Latinoamérica para varios bancos y inversión de Wall Street. José luego hizo la transición a un banco de inversión, ayudando a las empresas en América del Sur a obtener financiamiento. José también un CIO de Life Invest Asset Management, con sede en Miami y Panamá durante 9 años. José tiene una maestría de asuntos internacionales de Columbia University y licenciatura en periodismo, journalism de la Universidad de Lima. José, por favor. Gracias, Tom. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, encantado. Gracias, Tom, por la invitación, y a BRON y a Miguel Ángel y a la Bolsa de Valores de Lima por propiciar este encuentro, y Juan Bayuelo, que fue cliente y amigo nuestro por muchísimos años. Así como Tom les ha dado una visión de BRON y Juan de los asset managers, de quienes manejan fondos, yo quiero darle una visión desde los emisores. En GSG Advisors somos una boutique de banca de inversión especializada en finanzas corporativas. Y mi background, como bien ha dicho Thomas, fue inicialmente en research. Abrimos el mercado peruano para Baring Securities en el año 92 y lo hemos acompañado desde entonces. Y como bien decían Juan y Tom, la clave, ¿qué es lo que les preocupa a los mercados? Y más aún ahora cuando tenemos una sobredosis de información. La aparición de canales como CNBC, que se suman a Bloomberg, a Fox Business, el bombardeo de información es infinito, y lo que los mercados, particularmente los inversionistas institucionales y crecientemente los family offices, que se han convertido en un nuevo asset class cada vez más significativo e importante, y los inversionistas individuales a través del fintech y las plataformas de broker dealer y trading como Robinhood, lo que están buscando es hubs de información, y donde tengan comunidades que estén cada vez más especializadas.
y más aún en mercados emergentes, donde la transparencia en la información, como decía Juan y Tom, es absolutamente clave. La simetría en la información, que sigue siendo pervasiva, usando un anglicanismo, que sigue siendo continua, tiene que ser eliminada, porque en la medida que la simetría se reduzca, que mientras quienes más saben, más retornos tienen contra quienes no saben, que es la rebelión que vimos en los pequeños inversionistas durante los años de la pandemia, esa reducción en la simetría que es creciente va a generar esa transparencia que buscamos. Hay que ubicarse en términos de dirigir la información en esa reducción asimétrica de la misma, trabajando con nuevos pools de dinero que no solo son extranjeros, sino locales. Y eso genera que haya liquidez y opcionalidad en los mercados, que es lo que les permite expandirse, crecer y crear valor y crearle el espacio para nuevos emisores, tanto en renta variable como renta fija, para tener acceso a mercados crecientes cuya liquidez va a ser continua independientemente del aumento en las tasas de interés y las condiciones recesivas globales que vayamos a ver y los riesgos geopolíticos, geoeconómicos que estamos viendo. En ese contexto, la perspectiva peruana es crecientemente atractiva e importante. El Perú, para que tengamos una idea, cuando yo salí del Perú a estudiar en los Estados Unidos, al final del gobierno de Alan García, no solo llegamos a tener una inflación que superó el 7.000% en el primer año, en el último año de García y el primero de Fujimori, sino que era una economía de 26.000 millones de dólares. Al cabo de 30 y pico años es una economía de más o menos 270.000 millones de dólares. Es decir, el crecimiento del Producto Interno Bruto peruano ha sido del 1.000%. Y eso va a seguir creciendo por una serie de factores que son atractivos para el país y van a ser muy atractivos para los mercados de valores. El Perú hoy día es la economía más solvente en América Latina, incluso más solvente que Chile. Y esa solvencia le ha permitido mantener una estabilidad independientemente de la volatilidad política que estamos viendo. Y esa solvencia ha creado además pools de fondos invertibles importantes, solamente entre fondos de pensiones, cajas municipales y cajas de ahorro y préstamo, el total de esos activos invertibles llega casi a los 77.000 millones de dólares, con posiciones en bonos corporativos o acciones locales que son marginales en función de la liquidez que manejan. De hecho, esa información que es demandada por los inversionistas extranjeros va a ser crecientemente demandada por los inversionistas domésticos. Y como decía Tom, el crecimiento de los mercados de valores globales, particularmente los norteamericanos, siempre han estado vinculados a lo que se llama la democratización del capital, que el proceso de inversión llegue a la mayor cantidad de gente posible y no solamente a los inversionistas institucionales con músculo financiero. Y precisamente para crear eso se necesita asimetría. Por otro lado, el uso de la solvencia en el Perú va a demandar de que haya una redistribución del ingreso de alguna forma y que esa redistribución genere que la gente busque bajo distintos medios cómo invertir su dinero. Y la democratización del capital siempre va de la mano de la economía solidaria, la inclusión financiera de cara a la creciente ahorro e inversión. El Perú ya es una economía que ha pasado el crecimiento al progreso y su siguiente etapa es pasar al desarrollo. Si el crecimiento es económico y el progreso es financiero, el desarrollo es humano. ¿Y en qué se basa el desarrollo? Básicamente en la promoción del ahorro e inversión, y cuando una sociedad utiliza sus propios recursos financieros en sus propios recursos productivos. Ahí se sale del círculo vicioso de la pobreza y se entra en el círculo virtuoso del desarrollo. Hay una discusión ahora en el Perú si se habla de crecimiento o desarrollo. No son excluyentes, es un continuum, es una diferencia en el enfoque. En el Perú, para que tengan también una idea, la transición energética, que es parte fundamental en la reducción de emisiones de carbono, y la reducción del calentamiento global, que es cada vez más obvio, independientemente de la posición que tome uno al respecto, subraya
la importancia de los minerales críticos. Y la matriz peruana, que es fundamentalmente de 4 metales, pero que se puede incluir a metales de doble dígito, es fundamental en términos geoestratégicos y recursos geológicos, en términos de lo que va a ser la demanda de metales críticos, que va a seguir coadyuvando al crecimiento de la economía peruana, al progreso de la misma y a la solvencia del país. Para terminar, solo unos pequeños números y unas referencias para que tengan idea de lo que estamos hablando. Según hay un reporte de S&P que se publicó el año pasado, va a cumplir un año en julio, que dice que la demanda de cobre se va a duplicar en la próxima década más o menos, y que no hay suficiente cobre. El cobre es el... Without further ado, let's go now to Q&A. And I have a question for Juan. Juan, you have been, I'll do it in English, and Juan, if you don't mind answering Spanish, you've been obviously one of the, I mean, I don't want to embarrass you, but you're certainly one of the pioneers early in global emerging market investors. Can you talk about the early days in the 90s when you were looking at, countries like Peru and companies in these type of markets where liquidity was low, and looking, how did valuation come into play versus liquidity, and obviously compare that with today? Hello. Obviously, yeah. Look, I'm asking Q&A now, and so Juan, give me your sort of thoughts, and give the audience a thoughts on your history, because you have an amazing history going back into the 90s. And you have seen these markets evolve. And then I have a question for Jose as well. So you can speak in Spanish, please. Absolutely, Tom. Voy regresando en español. Absolutamente. Muy interesante la transformación que hemos tenido en el mundo, dado probablemente lo más importante ha sido la transformación tecnológica que tenemos, y de tener este tipo de plataforma como la que tú estás promoviendo. Es muy interesante. Cuando nosotros empezábamos, Tom, y tú recuerdas, recibíamos faxes de las compañías. Parece mentira, nosotros escribíamos las preguntas y las compañías nos enviaban un fax. Así era como se mantenía la información. Increíble. O sea, ahora tenemos un clic de un botón y tenemos mucha información. Y como también dice José, hay como que sobrecarga de información que es hasta cierto punto irrelevante. Entonces, nosotros, por el otro lado, nos enfocamos más en el corporate governance, muy importante, más allá que cualquier situación del momento, como lo podría catalogar el ESG. Muchas compañías gastan mucho energía en el ESG. Tenemos métricas muy importantes, tenemos retorno en el capital. Tenemos compañías que dentro de su industria esté manejada en el primer, ¿cómo se dice? Quintuple, ¿verdad? El 20% de las mejores. Y eso es todo. Tienes que mantener ciertas métricas de gross margins, earnings before interest and taxes, producto, penetración de producto, cómo te manejas dentro de tu industria es lo más importante. Entonces, las compañías que hacen eso bien, lo han estado haciendo, Tom, desde los años 90. Y lo que nosotros requerimos es tener esa información en la mano. Mucha de esa información no la necesitamos sino trimestralmente. Las posiciones que tomamos son a 3, 4 años y ya tenemos más o menos un poquito de idea lo que es hacia dónde pueden ir con el negocio que tienen hoy. Entonces, lo más difícil para nosotros es tomar una decisión global hacia dónde pueden ir, como estaba mencionando, creo que antes de partirse la comunicación, José, la demanda del cobre está ahí, no va a desaparecer. Perú tiene muchos recursos de cobre, igual que Chile, y las compañías que están en ese mercado les debe ir bien, y solamente lo que nos tienen que mantener informados periódicamente. Nosotros llegamos a una plataforma donde las tenemos ahí todas, la de un país, una región, en este caso Latinoamérica, y tomamos nuestras decisiones. Las decisiones no se toman todos los días, se toman trimestralmente, mensualmente, porque las cosas no cambian de un día a día. Corporate governance, información periódica y mantener actualidad, ¿entiendes? Actualidad de videos. Muchas veces, si no viajamos a la compañía, tienen una nueva planta, ya la terminaron, el progreso que ha hecho. Un video de 3, 5 minutos
hasta cierto punto nos hace el due diligence de ir a viajar, ¿te acuerdas? A viajar, a tener un viaje, a visitar la planta. Exactamente. Estar en el Orinoco, aquí y allá, porque era parte del... Sí, porque mira, o sea, alguien te podía poner una foto, tengo la planta, ¿cómo sabes tú que estaba la planta? Entonces, transparencia. Y lo que dice José es cierto. La simetría de información, mantener que eso se reduzca para que se elimine la volatilidad en las acciones, el que no sabe entra y sale. A nosotros no nos molesta mucho la volatilidad porque sabemos que hay mucho ruido, pero a las compañías sí, porque eso les pega mucho en su costo de capital. Cuando una compañía está en 10 o en 15, cae otra vez a 10, eso te está haciendo un costo de capital. Y les puedo traer una compañía que me parece bastante grande, que mantiene bastante información, que Tom y yo hemos conversado, como Petrobras. Es una compañía que necesita hacer más y más, mantener más claro cuál es la estrategia a largo plazo para que se define exactamente qué es lo que va a hacer, qué va a hacer la compañía. Operacionalmente está excelente, la compañía está haciendo los disclosures adecuados, eso es lo que nosotros queremos, tener ese tipo de información en una plataforma y tomar la decisión. Si hay problemas de otra índole, bueno, hay ciertas cosas que no nos podemos evitar del riesgo, ¿no? ¿Me entiendo? El riesgo político siempre lo va a haber. No, las compañías en el Perú van a estar expuestas a eso, pero las compañías sí pueden hacer mucho internamente, mejorar sus métricos de producción, de operacionales, que eso es lo que nos interesa. Y esa información sí, si la puedes colocar, la vemos trimestralmente, perfecto. Gracias, Juan. Gracias. Very important. And I hope the companies are listening to this, because this is from someone who's been doing this a long time, and what he's saying is going to be true no matter what, and no matter who you speak to, whether it's a European investor, et cetera. This is very, very important note. Thank you, Juan. Jose, I have a question for you. I'll ask you in English, and then obviously you can answer Spanish. You, as I mentioned before, you're also one of the pioneers. You, as you mentioned, when you went for Baring Securities, you opened up their office in Peru. And I remember going back in those days, there was even a Peru conference. And, you know, it's amazing to think about that today, how there was, and can you talk about going back, the investor, enthusiasm for Peru going back many years, and how it's evolved, and it's unfortunately hasn't evolved that much. So maybe you can talk about why you think the Peruvian market, obviously you went from a lot of enthusiasm to maybe today where it's kind of being shunned by the MSCI and things. So talk about your obviously a lot of knowledge and history of the Andean region, also with investors. And so what do you think the problems were, and how do you think they can be solved in terms of investor interest in the country specifically? Como dices, Tom, nosotros abrimos el mercado peruano en el año 92. Y en ese momento hacíamos lo que se llamaba Discovery Research. Hacíamos los cookbooks de Baring Security, que los traducían como libros de cocina, pero el que los inventó fue un analista que se apellidaba Cook en Asia, que es describir el país de cero. Y eran unos... Y como decía Juan, viajábamos por 2 semanas y escribíamos reportes que tenían que tener una duración de 6 a 9 meses. Y el Perú siempre fue visto como una gran promesa, y nosotros abrimos prácticamente al mismo tiempo Perú, Colombia, Ecuador, íbamos a abrir Venezuela, pero fue el golpe de Estado de Chávez ese año y no llegamos a abrir Venezuela. Sin embargo, Venezuela, como sabes, Tom, tuvo niveles de performance importantes en el 91, con momentos en el 96. La volatilidad de Venezuela ha sido muy grande, pero la profundidad del mercado venezolano y del colombiano siempre fueron mayores que la del Perú. Y entre otras cosas, por la industria petrolera en Venezuela y por la emisión proactiva de los emisores venezolanos en mercados internacionales. Se listaron muchas compañías venezolanas en la primera mitad de los 90 en los Estados Unidos, todas desaparecidas. Colombia, sin embargo, tuvo una diferencia, que la profundidad del mercado doméstico colombiano siempre fue muy grande. ¿Sí? Colombia siempre, nosotros creamos el primer fondo Omnibus en la Bolsa de Valores de Bogotá y en la de Medellín. Ahora hay una sola bolsa, se fusionaron las 3 bolsas y se llama la Bolsa de Valores de Colombia. Y Colombia siempre le dio mucha importancia al mercado doméstico,
y al mercado internacional. Y Colombia nunca fue muy popular en el mercado internacional, pero ese mercado doméstico le dio un dinamismo muy grande que mantuvo las dinámicas. Y hoy día Colombia tiene algunas de las multilatinas más importantes del país. Compraron una cantidad de compañías en Centroamérica, en Sudamérica, y eso le ha dado a la bolsa de valores. Y incorporaron la renta fija en los mercados de valores, cosa que no hace todo el mundo. En Estados Unidos eso está muy diferenciado. Y en el Perú no hemos creado esa liquidez y opcionalidad que podríamos tener. Ahora, el Perú ha tenido grandes problemas en ese crecimiento. No sé en qué momento se cortó mi llamada, pero para terminar la idea, si el Perú duplicara la producción de cobre, como dice el INGEMET, le vamos a asumir 11 puntos al PBI, no de crecimiento, sino 11 puntos, y vamos a seguir creciendo. Es decir, el Perú, que era una economía de 27.000 millones, que hoy día de 270.000 millones, podría ser una economía de 400.000 millones en la próxima década, es decir, más o menos del tamaño colombiano. Y los mercados de valores, tanto de renta variable como renta fija, tienen una gran importancia en esas dinámicas por la liquidez, la opcionalidad, y con instrumentos como el de BRON en reducir las asimetrías de las que hablaba Juan Bayuelo. Y para que tengan una idea, el listado de American Lithium en el Nasdaq, acaban de listar la compañía 60 a 90 días, está trayendo una gran atención sobre el litio en el Perú, en una geoestrategia en que se está ubicando estratégicamente las compañías de litio. ¿Y por qué American Lithium lista en el Nasdaq sin hacer un primario? Porque se está preparando para la explotación el próximo año. La compra de Newmont y Newcrest por $9.000 millones. Newmont es el mayor productor con actividades en Perú, vinculado a Buenaventura desde toda la vida. Se concibe a sí mismo como una empresa del cobre, ¿sí? Porque dicen que el futuro del oro es el cobre, y todo eso va a crear una creciente atención en el Perú. Y hay que recordar que si bien es en el sector minero y de impacto en infraestructura, el puerto de Shanghái va a ser el puerto más grande, el hub portuario más grande de China, que pretende capitalizar la mitad del comercio entre China y América Latina, va a tener un efecto agregado en la economía muy grande y va a abrir nuevas oportunidades a los emisores. Contestando a la pregunta de Tom, la ruta al desarrollo en el Perú nos ha tomado mucho más tiempo que nuestros pares, que tenían clases medias más avanzadas, pero la ventana de oportunidad se abre, y es el momento preciso para que los emisores empiecen a pensar no en el mercado que tenemos, sino en el mercado que podemos tener en una economía que va a ser ya de una dimensión crítica. Thank you, Jose. Wonderful. Okay, if there's no questions, let me say that gracias a todos los que asistieron al evento, y agradecimiento especial de Bolsa de Lima por organizar este evento. Thank you, everyone. And again, we'll have the slides, because I know we had some technical difficulties. We'll have the slides available for those who want them. Just please contact the BVL and they will send them off to you. Again, have a great day. Thanks very much.